bienvenidos a los Friki Minutos de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de contenedores. Pero bueno, como os podéis imaginar, no de contenedores de estos que van recorriendo el planeta con cosas dentro, sino de contenedores software. Los contenedores software son una técnica para realizar virtualización sobre el sistema operativo. Sabéis que hay varias formas de crearme máquinas virtuales. Una máquina virtual, ya sabéis también, seguramente, pero lo repito por si acaso. Es un sistema que desde dentro de él, o sea, los procesos que ejecutan en él, creen que están ejecutando dentro de una máquina física normal, dentro de un ordenador, pero en realidad están ejecutando en una parte de un ordenador, en lo que llamamos una máquina virtual, donde además se pueden simular cosas diferentes de las que tiene la máquina que está hospedando esta máquina virtual. En el caso de los contenedores, la virtualización se hace sobre el sistema operativo. Eso quiere decir que el sistema operativo que tengo por debajo me va a dar la idea de la virtualización y lo que voy a tener fundamentalmente son abstracciones del sistema operativo mapeadas, correspondidas sobre las entidades de virtualización. Por ejemplo, voy a tener procesos del sistema operativo que van a corresponder con procesos virtualizados o parte del disco o parte de la memoria que gestiona el sistema operativo asignada al sistema virtualizado, al contenedor en este caso. Pero dentro del contenedor, todos los procesos que haya creen que lo que están viendo es una máquina completa. La idea de contenedor es una evolución de una idea más antigua, que es la idea de chroot o jaula del sistema de ficheros. Y esa idea es bastante simple, es cojo una parte del sistema de ficheros y cuando lanzo un proceso le doy la idea de que esa parte del sistema de ficheros es todo el sistema de ficheros. Entonces le digo, mira, tu directorio raíz, en vez de ser el directorio raíz de verdad, es el directorio tal. Y a partir de ahí están todos tus ficheros. Eso lo hago con primitivas del sistema operativo que, digamos, protegen el resto del disco. Si el proceso ese trata de acceder de alguna manera a ficheros que puedan estar fuera del ámbito que yo le he dado, simplemente no le dejo. Lo controlo a nivel del sistema operativo. Para tener un contenedor completo me hace falta algo más que aislar el sistema de ficheros. Necesito también hacer cosas parecidas con otros recursos, como por ejemplo memoria o como por ejemplo CPU. Entonces lo que hago es darle al contenedor acceso solamente a una parte de la CPU y acceso solamente a una parte de memoria y algunos otros de los recursos virtuales que pueda tener el sistema. Por lo tanto, el sistema operativo de la máquina que aloja el contenedor se va a encargar de la gestión de todos los recursos del contenedor y de, por un lado, darle esta ilusión de que es el único en el mundo, o sea, de que en realidad ese contenedor es como si fuera una máquina de verdad, y por otro lado, proteger a otras cosas que pueden ejecutar en la máquina que lo aloja de lo que quiere hacer este contenedor, restringiendo sus actividades solo al entorno que yo le he dado. Esta forma de lanzar máquinas virtuales es más ligera que las máquinas virtuales completas, llamémoslas tradicionales, que llevan todo un sistema operativo completo dentro de ellas. En este caso, la diferencia fundamental es que parte de los servicios que me da el sistema operativo me los da el sistema operativo de la máquina que lo aloja, de la máquina alojante, y no tengo que replicarlos, digamos, dentro del contenedor. Eso hace también que en líneas generales tenga que tener el mismo kernel que el host, aunque luego se pueden hacer cosas. Se puede lanzar un contenedor de Linux sobre una máquina Mac OS, por ejemplo, pero digamos que utilizando otros trucos. Tengo varios sistemas que me permiten hacer eso. Los principales, el más conocido sin duda es Docker, pero luego hay otros como el XD, el XD o en el caso de FreeBSD las jaulas de FreeBSD, el FreeBSD Jail. La moda, por decirlo de alguna manera, de los contenedores empezó en gran medida con Docker. Veis que es un fenómeno relativamente reciente. Esto es el gráfico de búsquedas en Google y veis que empieza en el año 2014, que es un poco cuando se empezó a hablar de Docker, cuando un poquito antes había empezado el proyecto, y se empezó a hablar de Docker en gran medida. En estos 6 años, Docker se ha convertido en probablemente hoy día la forma principal de despliegue de aplicaciones y de microaplicaciones, sobre todo en Internet. Hay contenedores en Docker que hacen un montón de cosas y hay muchos proveedores de Internet que proporcionan, muchos proveedores de servicios de nube que proporcionan servicios para lanzar contenedores directamente en la nube. Por eso vamos a hablar un pelín también de Docker, como el contenedor más habitual hoy día.
Docker, aparte de permitir, de ser una tecnología que permite tener contenedores, tuvieron una idea bastante interesante también, que fue crear Docker Hub. Docker Hub es un repositorio de contenedores, de imágenes de contenedores. Bueno, primero, ¿qué es la imagen de un contenedor? Pues como os decía antes, un contenedor básicamente es una máquina virtual. Pues la imagen es el sistema de ficheros desde el que se lanza ese contenedor, esa imagen, esa máquina virtual. Digamos que es el sistema de ficheros que simula el disco duro del ordenador real, en el que yo arranco, tengo en mi sistema operativo, mis aplicaciones, etcétera, etcétera. Pues en el contenedor Docker la imagen es el equivalente a eso. Entonces, cuando yo lanzo un contenedor, en realidad lo que hago es coger una imagen, instanciarla y darle control. Entonces, lo que hay en esa imagen es lo que se ejecuta. Bien, pues en el caso de Docker, lo que hicieron fue crear Docker Hub y poner en Docker Hub muchas imágenes de contenedores ya útiles tal cual. De forma que yo puedo coger una imagen de Docker Hub e instanciarla directamente sobre mi máquina o sobre cualquier otra máquina donde lo quiero alojar, y el contenedor empieza a funcionar. Y esos contenedores tienen cosas muy útiles. Tienen, por ejemplo, contenedores donde ya tengo Django lanzado, o perdón, donde ya tengo Django preparado, o una aplicación concreta de Django. De hecho, vuestra práctica podría perfectamente hacerse un contenedor, una imagen de contenedor con ella, para que esa práctica o práctica final, por ejemplo, pueda ser lanzada en cualquier sitio. Y de la misma manera también tenemos muchas aplicaciones populares, no sé, por ejemplo, bases de datos. Pues tenemos bases de datos ya dockerizadas, que quiere decir que yo puedo encontrar en Docker Hub una imagen de contenedor con esa base de datos, que simplemente lo lanzo y tengo ya la base de datos lista para poder ser usada. De esta manera se popularizó mucho, y sigue siendo popular, el uso de aplicaciones mediante contenedores Docker. Lo que hago es despliego esos contenedores en cualquier parte de la nube, y a partir de ese momento me conecto directamente ya al contenedor desde mi ordenador y continúo trabajando con la aplicación sin tener siquiera que lanzarla en mi ordenador. Pero si quiero, lo puedo hacer también en mi ordenador. Pero digamos que es una forma muy simple de lanzar aplicaciones de forma muy rápida. Y bueno, yo creo que esto es un poco todo lo que os quería comentar hoy. Deciros que si os interesa el mundo del despliegue y de lo que hoy normalmente se llama DevOps o SysOps o como queráis, pues Docker es una de las tecnologías que claramente debéis conocer. Échale un vistazo, está muy documentada en la red, y si nos da tiempo en la asignatura veremos un poquito de cómo desplegar Django sobre Docker. Pero bueno, podéis mirar también un montón de documentación que tenéis en la red al respecto.